buenos días. En este video le vamos a presentar nuestro proyecto final de la materia de física mecánica, que se trata del péndulo balístico. Nosotras somos Ana María Aristizábal Gutiérrez, Natalia Martínez Zapata y Jenny Paola Guerrero. En el presente video se expondrá la práctica final, en la cual se plantea la simulación de estudio de un péndulo balístico, que se van a probar conceptos de momento lineal, que son conservación del momento lineal, la energía, la conservación de la energía, la cual que nos permite a los autores de la práctica, a nosotros, ejecutar lo aprendido a lo largo del curso de física mecánica y enseñarles a ustedes los conceptos básicos de este. Para el proyecto final tenemos objetivos generales que son determinar mediante el desarrollo del método de simulación un péndulo balístico con la rapidez de salida del proyectil. También tenemos objetivos específicos, los cuales examinan los conceptos de conservación del método lineal, energía cinética del movimiento parabólico. También sirven para estudiar el movimiento realizado en el cuerpo con el software AlgoDo. Y también sirve para especificar el tipo de colisión de la bala disparando contra el péndulo. Para comprender bien este proyecto necesitamos tener ciertas palabras claras, tales como la velocidad, la fuerza, la aceleración y la tercera ley de Newton. La velocidad es la magnitud física de carácter vectorial que relaciona el cambio de la posición en unidad de tiempo. Se representa con V mayúscula. En análisis dimensional sus dimensiones son longitud sobre tiempo y su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el metro por segundo. La fuerza es una magnitud vectorial que se define como la razón de la aceleración que produce una aceleración neta. Matemáticamente la fuerza se representa como un vector en el que fuerza es igual a masa por aceleración. La aceleración es una medida de la variación de la velocidad de un objeto en función del tiempo. Es una magnitud vectorial, lo que significa que tiene dirección y magnitud. La aceleración es medida en unidades de velocidad por el segundo cuadrado, metros por segundos cuadrados. La tercera ley de Newton establece que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Esta ley se aplica en el análisis de fuerzas mecánicas y es fundamental para entender cómo las fuerzas actúan sobre los objetos y cómo los objetos reaccionan a estas fuerzas. Nuestro primer ejercicio en este laboratorio es sobre la caída libre. Antes que nada, ¿qué es la caída libre? La caída libre es un fenómeno físico en el cual un objeto se mueve únicamente bajo la influencia de la gravedad, sin resistencia del aire u otras fuerzas externas. Durante la caída libre, un objeto experimenta una aceleración constante hacia abajo debido a la atracción gravitatoria de la Tierra. En un péndulo balístico, una bala es disparada horizontalmente hacia un bloque suspendido por una cuerda. Este dispositivo se utiliza para calcular la velocidad de la bala mediante la medición del ángulo de desviación que experimenta el péndulo después de que la bala se haya incrustado en él. Se asume que el bloque es una masa puntual suspendida por una cuerda inextensible y sin peso. Este enfoque proporciona una herramienta precisa para analizar la cinemática y determinar parámetros importantes relacionados con la velocidad y el movimiento del proyectil. El tiempo que tarda el proyectil desde que es disparado en ir y volver al punto de partida. Bueno, teniendo en cuenta el valor de la posición inicial en el eje Y como 114,16 metros, son alcanzados por el objeto en un tiempo de 4,65 segundos iniciada la simulación del objeto, y también que en su trayectoria para volver a su posición inicial es de 9,83 segundos. Para hallar el valor de la posición de partida en el eje Y, se usó la gráfica del objeto usado como referencia en la boca del lanzador, y para calcular el tiempo se buscó en la gráfica del objeto lanzado las posiciones iniciales y restando el tiempo que marcaba el objeto. Realizando el despeje de la fórmula en la ecuación de la velocidad inicial queda de la siguiente manera. La fórmula se ve en pantalla. Entonces, reemplazamos el valor de la velocidad inicial tomando como tiempo 9,83 segundos y posición 114,16.
La forma en que se logró determinar el tiempo de vuelo del proyectil fue mediante las gráficas que nos ofreció el software Algodoo. En específico, la gráfica de posición Y versus tiempo, y en donde a su vez despejándote se obtiene el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo total que la bala está en movimiento. Este proyectil y su alcance horizontal máximo se obtiene cuando Y es igual a 0. Lo siguiente a tratar es el movimiento parabólico. El movimiento parabólico se refiere al trayecto que sigue un objeto en 2 dimensiones bajo la influencia exclusiva de la gravedad, cuando se lanza al aire con una velocidad inicial y no hay fuerzas de resistencia del aire u otras fuerzas externas significativas en este tipo de movimiento. El objeto describe una trayectoria en forma de parábola, como indica la ecuación. En esta simulación se espera ver la conservación de la energía, ya que la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Para el movimiento parabólico, la posición inicial en el eje X de la bala y el disparador es de 1.563 metros. Cuando el objeto alcanza a tocar el suelo, lleva una distancia en X de 29.40 metros. La simulación tarda 0.73 segundos, por lo que el tiempo que tarda la bala en tocar la tierra es relativamente corta a comparación de la distancia que recorre en este tiempo optimizado. De buena manera el prototipo del disparador, como se observa en la gráfica y en la tabla de valores que se indica. Para el movimiento parabólico tenemos una ecuación. La incertidumbre se logró hallar mediante la ecuación anterior, en donde xy menos xy2 nos da 483.24. Y este se divide con el número de muestras menos 2, recordando que el número de muestras fue de 20 réstamos 2 y esto nos da como resultado 8.847 en su incertidumbre. El punto para realizar es el péndulo balístico. Pero antes de iniciar con las fórmulas y toda la parte divertida, vamos a decir qué es el péndulo balístico. Un péndulo balístico consiste en una masa colgada de un cable o de un soporte que se balancea como un péndulo. Después de que una bala impacta, una bala o un proyectil impacta y se dispare hacia ella. Eso es un péndulo balístico. Y este es utilizado para medir la velocidad de un proyectil. Unos conceptos básicos que toca tener en cuenta es la energía y el trabajo. La energía. ¿Qué es la energía? Es como la capacidad de causar un cambio o de producir un efecto en algo, en un objeto en general. Este es un concepto físico que se refiere a la cantidad de un sistema para realizar un trabajo. ¿Qué es un trabajo? El trabajo consiste o se realiza cuando se aplica una fuerza sobre un objeto y este se desplaza a una cierta distancia en la dirección de la fuerza que se ejerció. Otro concepto que toca tener en cuenta es la fuerza y la energía cinética. La fuerza es una magnitud que se mide, en la cual se mide la interacción entre dos objetos, y la energía cinética es la magnitud asociada en el movimiento del objeto. En el caso que estamos dando, en el caso del péndulo balístico, la bala ejerce una fuerza sobre la masa suspendida y se transfiere su energía cinética, que es la que mueve el péndulo. La cantidad de movimiento, también conocida como movimiento lineal, es una propiedad física que se refiere a la cantidad de movimiento que tiene un objeto en movimiento. Se refiere como el producto de la masa del objeto y su velocidad. Los de movimientos que se dan en este ejercicio son los movimientos parabólicos y rotacional. En el momento del impacto, la bala se mueve en una trayectoria recta hacia el péndulo, lo que provoca movimiento de traslación en el péndulo. Lo podemos ver en el ejemplo que se presenta a la izquierda de la diapositiva. Después del impacto, el péndulo comienza a oscilar en un movimiento rotacional debido a la transferencia de movimiento angular desde la bala. Sí.
Esto es el movimiento que se da después y antes del impacto. La energía potencial gravitatoria. Esta se define como la cantidad de trabajo que se puede realizar al mover un objeto desde una posición a otra en un campo gravitacional. Observación de la energía. Este es un concepto fundamental en la física que establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma en otra. Esto significa que la cantidad total de energía es un sistema aislado que permite ser constante. Bueno, ahora sí nos pasamos a la parte divertida y para iniciar vamos a calcular la altura máxima del péndulo. Para esto se utilizó la fórmula empleada en caída libre, la fórmula que se muestra a continuación, en donde podemos obtener o vamos a obtener la altura, en este caso representada por h. Es necesario tener la capacidad, la velocidad final, que se representa como df, y elevarlo al cuadrado, dividiendo entre 2 veces la gravedad de la Tierra, que es 9.8. En este caso, total de la fórmula nos daría 9.453 metros. Listo, ya tenemos la altura máxima del péndulo. Ahora, si queremos hallar la velocidad inicial del péndulo, es necesario saber la masa de la bala y la masa del péndulo y haber obtenido la altura máxima de este. En este caso ya la realizamos, que fue el 9.453 metros. En la ecuación ya expuesta anteriormente, solo reemplazamos en donde m, que es la masa del péndulo, la masa del proyectil en todo caso, todo esto multiplicado por la raíz cuadrada de 2, por la gravedad y la altura, ya obteniendo anteriormente y dando como resultado 150.59 metros por segundo, sobre segundo. Bueno, factores que afectan en el desarrollo del movimiento parabólico, también en la caída libre y el péndulo balístico. Experimentalmente se obtiene una serie de resultados numéricos, también registrados en gráficos y tablas que se presentaron anteriormente, los cuales hacen posible el desarrollo de un contraste frente a los resultados de manera teórica, de acuerdo a las fórmulas correspondientes a los diferentes tipos de movimientos aquí analizados. El método más confiable para calcular la velocidad inicial en un movimiento parabólico es la determinación por alcance máximo. Sin embargo, este no lo veo muy exacto, pero es la más recomendada. En la caída libre no se toma en cuenta la resistencia del aire. La velocidad inicial siempre va a ser 0 en cualquiera de los casos que se presentaron. Teóricamente el proyectil debe seguir una trayectoria parabólica dada por la ecuación. Bueno, las conclusiones que sacamos de este laboratorio fueron que se puede concluir movimientos parabólicos exitosamente. Se aprendió cómo hallar la velocidad inicial de un sistema por métodos diferentes y a determinar la velocidad inicial de un sistema por medio de una conversión del momento lineal. Se analizó detalladamente el comportamiento antes y después de un choque con sus respectivas energías. Y por último, el tipo de colisión que tuvo la bala fue inelástico, ya que en este caso la bala quedó incrustada dentro del péndulo balístico, sumando así, obteniendo velocidad inicial. En cuanto a las actividades simuladas, se deduce que entre más alto esté un cuerpo del suelo, mayor es la velocidad durante la caída, la cual depende de la fuerza gravitacional. Bueno, dado esto, pues terminamos ya nuestro laboratorio. Espero que les hubiera gustado y hubieran aprendido mucho. Muchas gracias.